Muy bien, me encantaría ir a todos los espectáculos de teatro que me mandan saludos y que construyen esas secuencias, esas escenas tan, pero tan simpáticas. Mi querida amiga, entrañable, extraordinaria Griselda Gambaro. Cuando en el año 1967-1968 ella escribe y estrena El Campo, estaba hablando de algo que iba a ocurrir, es decir, estaba preanunciando la dictadura militar en la Argentina. Por supuesto que estaba Onganía, creo, en ese tiempo, pero lo que vino nunca lo imaginamos. Teatro abierto, ahí estaba el cuerpo de Griselda Gambaro, ahí estaba Griselda peleando. He estado en su casa con sus perros, es perrera como yo. Por supuesto he visto la mala sangre, la persistencia. Creo que he visto todo lo que hizo y he leído todo lo que hizo. También como novelista. Yo siempre, para Griselda Gambaro, tengo solo palabras de admiración y de agradecimiento, porque en el trato humano también es una persona extraordinaria. Y la hemos entrevistado muchas veces, pero antes de ver una escena de una nueva versión del Campo, quiero compartir una entrevista que le hice hace tiempo cuando tenía más pelo. Esta es la parte más triste, pero la vemos a Griselda Gambaro, que es lo importante. No, yo sentía la presión de la dictadura, que también fue una dictadura de Onganía. Esa presión la sentí y bueno, la obra responde a esa inquietud que ya estaba en la sociedad, a esa amenaza, ¿no? Responde a eso. Y bueno, después pasó como una especie de premonición sobre la dictadura militar. Y eso se vio mucho cuando la estrenó Ure, no recuerdo en qué año, si en el 86, no me acuerdo bien la fecha en que la estrenó, la reestrenó Creo que la en el teatro. 80 y pico, era 80 y pico, sí, en el Teatro Cervantes. Ahí el público la leyó perfectamente, mientras que cuando se estrenó, bueno, se la entendió como una pieza que hablaba de una realidad foránea, no de la nuestra. Que hablaba del nazismo, decís vos. Del nazismo, y no sí. de nuestra realidad. De nosotros no. Que fue una de las realidades más. En cambio, más una vez que sangrientas. pasó esa realidad se la entendió. Qué lindo verla, ¿no? Verla a Griselda allí tan viva como siempre, tan viva como está actualmente en su casa con su parque, sus animalitos, su conversación, en fin, Griselda Gambaro. Y una versión que me impactó mucho de Rodrigo Rivera de El Campo en el Teatro IF, en la sala del segundo piso del Teatro IF, que me impactó mucho, mucho por el nivel de actuación, por el nivel de dirección. Entonces, lo primero, quiero compartir con ustedes una escena del Campo. ¿Y qué piensa del Vietnam? Nada. Ay, disculpe la pregunta, a mí que me importa, ¿no? ¿Vemos los papeles? Sí, ahora. Yo pienso que los norteamericanos son fuertes, una gran nación. A los otros yo no los conozco, ¿usted los conoce? No. Nadie los conoce. Por eso es tan difícil hacerse una idea justa, entonces. Porque a los judíos los conoce todo el mundo. A los comunistas menos. Pero siempre puede haber algún emboscado, no es tan difícil. Comunistas rusos. ¿Quién no ha leído comunistas rusos? Yo los he leído. A Gorky, La Madre. ¿Qué libro? La Madre. Y a muchos. Largue el chicle. Pienso en los escritores vietnamitas, y fíjese que no hago ninguna distinción, ¿eh? Survietnamita, norvietnamita, para mí es lo mismo. ¿En qué idioma hablan? ¿Quién los conoce? ¿Quién los ha leído? Es un asunto insoluble. ¿Usted de verdad no puede dejar el chicle? Es que me entretiene. ¿Y mi conversación no lo entretiene? Sí, mucho. ¿Y entonces? Es que a mí me gusta ir al grano. Discúlpeme. Disculpe,
Señor. Discúlpeme, no quise ser grosero, ¿sabe? No, no fue grosero. ¡Gente derecha! Y esto no está nada foliado, ¿no? ¿Qué va a estar foliado? Está para el cuerno. Bueno, por algún lado hay que empezar. Usted no toque los papeles. Yo se los alcanzo, por orden. Aléjese. Va a tener un poquito de paciencia, ¿eh? A ver, acá. Acá tenemos las planillas. Personal en la empresa desde... Larga el chicle. Permítame. Mire que la contabilidad está muy embrollada, ¿eh? Va a tener un buen trabajo. Para eso me contrataron. ¿Y con qué sueldo? Usted debe pensar que soy estúpido. No, es generoso. Ay, usted es muy lindo. Bueno, lárguelo. ¿Qué? Lárguelo. Maestro, siéntense. Qué buen trabajo. Muchas gracias. Qué buen trabajo. Muchas gracias. Presenta a los actores. Por favor, Emiliano Marino en el rol de Martín, Greta Gutauser en el rol de Emma y Hernán Muñoz en el rol de Franco. Greta, no te conozco. No te conozco. Yo te vi de otra manera. Notable actriz sos, es una notable actriz. Te vi en un papel que lo hizo... Yo no sé si... Birta Busnelli, exactamente. Y creo que estaba también Inda Ledesma. Inda Ledesma en la primera versión. Inda Ledesma en la primera versión. Qué trabajo que haces. Muchas gracias. Impresionante. Te rascas todo el tiempo, tenés una peluca, sos irreconocible, absolutamente Sí, irreconocible. ¿No es cierto? por suerte estoy mejor acá. ¿Qué pensás del campo? Yo creo que El campo es un texto que es muy vigente, que es muy actual, es un texto que ya tiene 52 años porque fue escrito en el año 67. Lamentablemente es vigente. Lamentablemente es muy vigente. Y yo creo que es un texto que más allá de utilizar una situación de un campo de concentración propiamente dicho, creo que como recién escuchábamos a Griselda en la entrevista que le hiciste vos, habla de algo mucho más universal, mucho más global, y creo que por eso fue un texto que se entendió y después. habla de lo que queda de Auschwitz, que es el título de un libro de George Agamben, ¿no? Es decir, habla de eso que todavía queda, que todavía vivimos y que es tan espantoso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, maestro? Y yo, nosotros venimos ensayando desde octubre ya del año pasado, ¿no? Con mucho compromiso. Un trabajo, para mí, si no el más difícil, uno de los más difíciles que me tocó interpretar, el personaje de Martín, que vendría a ser la persona que viene a trabajar a este lugar y se encuentra con esta realidad. Y es un poco, también lo difícil es como el público empatiza con mi personaje, entonces soy como los ojos del público acá adentro. Y bueno, el espanto que va increyendo hasta que voy descubriendo lo que es esto, ¿no? Va creciendo lo siniestro. Esa escena del piano es una de las escenas más importantes del teatro argentino. No sé si sabés, pero es así. Digo porque sos muy joven, no por eso. Es una de las escenas más importantes del teatro argentino. De todo el teatro argentino. Porque es como aquel partido de fútbol que jugaron alguna vez en Auschwitz, los sometidos a ese tormento, con los SS. Y eso es lo atroz, ¿no? Es como pensar el Mundial de Fútbol en la cancha de River, la final, y a 10 cuadras la tortura de la dictadura militar. ¿Cómo vivís esa escena? La verdad es que la obra es muy fuerte, esa escena particularmente también lo es. Es una gran humillación a la que la someten. Ella constantemente creo que se aferra a la fantasía y a la lucha constante, creo que ya como un instinto hasta animal de supervivencia. Y esa escena creo que es uno de sus grandes partidos para sobrevivir de este lugar, ¿no? Sí, Ella está tiene extenuada, los minutos devastada, contados. ¿no es cierto?
te digo maestro, pero te hubiera echado el estudio. Pero, digo, hay dos cosas que no soporto. Una son los nazis, ¿no? Y otra la gente que defiende la dictadura militar. Esas dos cosas son mi límite. Son bastante... Pero qué difícil para vos, que debes ser un muy buen tipo, hacer semejante porquería, ¿no? Bueno, ser muy buen tipo, no sé. Pero no soy esto, seguro que no soy esto. Pero, a ver, me tuve que amigar con esto que en algún lugar todos podemos llegar a tener, claro, y puede llegar a aflorar en cualquiera de nosotros. Claro. Entonces me tuve que amigar con eso, tuve que encontrarle lo gracioso, porque el tipo en su cabeza es gracioso, es simpático, intenta hacerlo. Y empecé a divertirme con Franco. Por muy terrible que parezca. No, lógico, además un actor no puede juzgar su personaje. Ni hablar, ni hablar. Obviamente. Y pasa que, sobre todo en la primera escena, que la gente todavía no se mete en el campo de cabeza, se ríe conmigo. Después empezás a sentir que la risa viene con culpa y después desaparece. Ahora, vos fíjate que en la obra hay una ambigüedad que es algo que caracteriza toda obra de arte, para mí, donde hablan de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam no cierra con los campos de concentración nazis que terminan en 1945. ¿No? Esto está en todos los personajes, una ambigüedad temporal. Como director, ¿qué pensás de esto y cómo pudiste trabajarlo? Yo creo que constantemente nos encontramos con contradicciones con cada uno de los roles. Hay mucho dato histórico, mucho dato también atemporal, como vos decís, porque esta es una obra que está planteada en Argentina, en el año en el que fue escrita, en el año 67, en un campo en las afueras de la capital. Entonces, también para nosotros fue muy interesante cómo fuimos construyendo y tejiendo el hacer sentido dentro de la historia y que tanto para ellos como actores todo tenga su justificación y su tiempo y espacio, y para el público también sea, así como decía recién Emiliano, el hacer sentido a partir de los ojos de Martín. ¿No? Pensaba en ustedes como actores dentro de esta obra, ¿no? ¿Cómo funcionó la química entre ustedes? ¿Cómo funcionó? ¿Te sentiste agredida, despreciada, humillada? ¿Pudiste percibir Desde esto? mis compañeros como actores. No, sí, claro, me refiero al trabajo. ¿Pudiste percibir esa carga espantosa del lugar en el que estás? En el personaje, sí, completamente. Creo que Ese esto miedo, ¿sentiste miedo? Sí. Sí, lo miro a Franco y digo que sí. Lo miro a Franco. Sí, realmente es un gran entramado que se arma entre los tres y con la dirección y con el resto del elenco. ¿Esto se hace juntos o no se hace? O no se hacen. Cuando termina la función hay mucha carga emotiva, supongo, ¿no es cierto? Sí. Pasa que la gente, bueno, las devoluciones, incluso las devoluciones después escritas, que terminan mucho tiempo después de que termina la función de salir del campo, dicen muchas de las devoluciones. Y eso también nos pasa a nosotros. Unos amigos míos salieron muy emocionados, muy conmovidos, muy conmovidos. A mí me sorprendió la versión. Te soy franco, yo no pensé que iba a ser tan buena la versión, porque es una obra muy difícil. Muy difícil. Entonces no se trata de que, yo sé que ustedes son buenos actores, buen director, pero digo, es muy difícil esa obra, es muy difícil, porque tiene una zona gris que es muy complicada, que es la que vos decís. Sacaste el chicle de la boca, y ¿qué está diciendo? Claro, ¿Por qué le molesta el chicle, no? Exactamente. Eso es muy impactante. Rodrigo Rivero, Emiliano Marino, miro para no equivocarme, Greta Guthauser, ¿no es cierto? Y Hernán Muñoz, ¿todo correcto? Sí, señor. Felicitaciones. ¿Cuándo actúan y qué día y dónde? Estamos los días domingos en el espacio IF, Boulogne-sur-Mer 549, a las 20:30. Las entradas se pueden sacar por la alternativa teatral o en boletería del teatro. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias a gracias. vos. Gracias.